bienvenidos a este nuevo live de Safety Ya. Mi nombre es Carolina Ávila Coral y en el live de hoy hablaremos de cuáles son los elementos que debemos tener para la preparación de los lugares de trabajo para el día Che. Para ello nos vamos a basar en 3 documentos, nos vamos a basar principalmente en la OCHAS 3992. Vamos a hablar también de una guía que sacó recientemente la Comunidad de Madrid, que nos parece que es un documento muy interesante. Se los dejé en la descripción, el link para que lo consulten. Está muy completo, incluso diríamos que mucho más completos que la misma OCHAS 3992. Y también vamos a ver la NTC 4116, que es una norma técnica colombiana de análisis de tareas críticas, para dar algunos ejemplos de las actividades que deberíamos tener en cuenta al momento de nuestra planeación de cómo va a ser ese regreso al trabajo, lo que hemos denominado el día Che, porque para todas las empresas no es el mismo día. Hay algunos que no han parado de trabajar, hay otros que iniciaron esta semana con los cambios que hubo en las excepciones, hay otros que esperan comenzar el 28 de abril, hay otros que ya les dijeron que por allá el otro año los dejarán trabajar. Entonces el día Che va a cambiar para cada una de las empresas. Los colegios ya saben que hasta el 31 de mayo no van a regresar, no se sabe qué pase después. Uno de los puntos que vamos a ver es la 83992. Ustedes entran a Google, ponen así 83992 y ahí les sale el documento en español, el PDF, para que lo puedan descargar y analizar. Vamos a ver, esta es la guía, está en español. Ustedes van a ver que también OCHA tiene una 3990. La 3990 es en inglés, 3992 es en español. El nombre oficial es Guía sobre la preparación de los lugares de trabajo para el virus COVID-19. Esta guía ustedes pues van a ver que es de uso público, pueden cogerla, pueden copiarla. El material es de dominio público, lo pueden reproducir total, parcialmente, sin permiso. Pues lo que recomiendan es dar el crédito, o sea, decir de dónde lo sacaron, aunque no es necesario. Y lo otro que dice es una guía, es una recomendación, no es una norma técnica, o sea, no es una ISO 45001, uno no se certifica en esto. Es una guía y un conjunto de ideas que pueden ayudar a las personas que lideran el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para identificar nuevas formas de prevenir los contagios por el SARS-CoV-2. ¿Listo? Entonces, ayúdenme con la encuesta para ver cómo estamos de conocimientos de esas normas. Vamos a dar una introducción a las mismas, pero pues no podemos profundizar en cada una de ellas porque si no se nos irían horas y horas en cada una, pero están interesantes. Cada una trae algún elemento que nos puede ayudar en el proceso. Vamos a ver la encuesta, tenemos 43 votos. Bueno, tenemos una persona que es supremamente juiciosa y se ha leído los 2 documentos, 7 personas que los han ojeado y más o menos el 5% de los votantes ha leído la 3992, el 5% ha leído la NTC y el 40% sabe que existen, que existen, pero nunca las ha revisado, y el 33% ni sabía que existían. Bueno, recuerden que ustedes con Safety Ya siempre van a estar supremamente actualizados en las cosas que van saliendo. Así que es momento para recordarles que ahorita tenemos una promoción de cuarentena de unas capacitaciones durante todo el año, al menos una al mes, en temas de actualidad normativa en seguridad y salud en el trabajo, muy similar a lo que ya hicimos en días anteriores de la normatividad del 2019, de la normatividad de la fase de contención, prevención y mitigación. Así que los que estén interesados en conocer más esta oferta de cuarentena para seguir siempre actualizados, recuerden, ingresan a nuestra página safetyya.co/promo cuarentena. Y en ese link pues verán la promoción que tenemos en este momento. Vamos entonces a mirar un poquito los grupos de exposición. Y es que tengamos en cuenta que OSHA 3992 es una guía que sacó la entidad que regula la seguridad y la salud en el trabajo en Estados Unidos. Es una guía para Estados Unidos.
Pero en Colombia, pues estamos regidos por las directivas del Ministerio de Salud. Entonces, cuando empezamos a ver los grupos de exposición, hay que ver que no son los mismos, ¿sí? Son muy, muy parecidos. Entonces, OSHA 3992 nos habla de un grupo que se llama riesgo muy alto de exposición. Los grupos de exposición los define en Colombia la circular 017-2020, que en algún momento hablamos de ella, que fue una circular que salió en marzo, ¿sí? Entonces, para Colombia se denomina grupo de riesgo de exposición directa, ¿sí? En OSHA 3992 es riesgo muy alto de exposición. El nombre es muy similar. ¿Cuál es el alcance? En Colombia, con riesgo de exposición directa, son los individuos que su labor implica contacto directo con individuos clasificados como sospechosos, principalmente sector salud, ¿sí? Ya después hemos visto que normas posteriores hablan no solo del sector salud, sino de aquellos de vigilancia y aseo que trabajan en entidades de salud, ¿sí? OSHA 3992 dice que es con alto potencial a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19, muy similar, durante procedimientos médicos, ¿sí? Y le agrega de morgue o de laboratorio, ¿sí? Entonces, aquí OSHA 3992 a todos estos trabajadores de la morgue que hacen las autopsias y demás, también los considera con riesgo de muy alto exposición. En Colombia, la circular 17 no establece cuáles, pero como la definición es contacto directo con individuos como sospechosos o confirmados, y aquí dice lo mismo, nosotros asumiríamos que lo podríamos equiparar. Y también empieza a hablar de laboratorios que involucren procedimientos y manejos de especímenes. Luego hay uno que denomina riesgo alto, OSHA 3992, lo que está en la columna derecha es OSHA 3992, lo de la izquierda es circular 17. Entonces, en riesgo alto, ellos dicen que son los trabajadores de transporte médico, trabajadores mortuorios, entonces ya todas las personas que están trabajando con las personas que desafortunadamente han fallecido, y ellos los denominan como riesgo alto, no muy alto, ¿sí? Colombia no estableció específicamente trabajadores de transporte médico, pero pues consideramos que también los debería clasificar en alto. Entonces aquí hablamos de exposición directa y consideraríamos que estos dos grupos sería lo que Colombia considera exposición directa. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque cuando se empiezan a ver las medidas de intervención, la OSHA 3992 empieza a hablar de unas medidas en generales que todo el mundo debería tener, y luego por cada grupo de exposición nos empieza a sugerir otras medidas que podríamos tener en cuenta. Por eso es importante cómo esos grupos le haríamos una homologación con lo que dice la norma colombiana. Luego dice, con riesgo de exposición indirecta, lo llaman en Colombia, aquellos cuyos trabajo implica contacto con individuos clasificados como sospechosos, hay una exposición incidental y muy parecida la definición que nos da la OSHA 3992. Pacientes que se conocen o se sospecha que portan, muy similar. Luego en Colombia hablamos de una exposición intermedia y acá en Colombia como tal no se ha clasificado una de baja exposición. Mientras que OSHA sí tiene una de baja exposición y no tiene la intermedia. Y esta es, en el de baja exposición son las personas que no tienen contacto con personas que se conoce o se sospecha que están infectados con el SARS-CoV-2 ni tienen contacto cercano o frecuente con público en general, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el contador, supongamos, si no ha tenido casos sospechosos ni demás en la organización ni en su familia, no maneja público, no tiene atención directa al público, como si lo sería un cajero de un banco, entonces sería considerado de baja exposición. Es un poquito para contarles cómo se realiza la clasificación de los grupos y que cuando estén leyendo y mirando las medidas de exposición, tienen que tener en cuenta también cómo lo ha clasificado la norma colombiana, porque hemos visto que han salido normas en Colombia que hablan de esos grupos de la circular 17. Entonces, por ejemplo, en las de los elementos de protección personal se ha hablado de elementos de protección personal en los que participan las ARLs son solo para los de máxima exposición. Por ahora, vamos a ver cómo cambia.
la jornada de certificación la puedo hacer con personal de servicios generales, sí la puedes hacer con personal de servicios generales. Parte de lo que hay que hacer en este proceso de planeación es identificar, uno, la necesidad de hacer la jornada de desinfección, que siempre la han recomendado, y segundo, quién la va a hacer, y tercero, cuándo se va a hacer. Entonces es importante que eso lo tengas. Todos lo dicen, ya ustedes definirán en su plan de trabajo cómo lo van a hacer, con quién lo van a hacer, con qué productos lo van a hacer. Adicionalmente, entonces tenemos la jerarquía de controles. Entonces vamos a ver qué nos dice OSHA 3992 y qué nos dice la normatividad colombiana. ¿Dónde encontramos la jerarquía de controles en Colombia? Que nos hable de eliminación, sustitución, qué es eliminar, sustituir, qué es un control de ingeniería, qué es un control de administrativo. Iba a poner la encuesta y no alcancé. Diana nos dice, gracias por tu canal, me gusta muchísimo, muchísimas gracias. Paula Bayona dice, hay unas cabinas de desinfección, pero también se puede generar alergia, todo ayuda, pero también es importante no generar otros factores de riesgo, sí, y también, por ejemplo, el uso del alcohol, que muchas personas entonces utilizan el gel antibacterial o esto que tiene un porcentaje de alcohol, y entonces cada ratico empiezan a echárselo, y entonces al final terminan generando una dermatitis. Todo eso hay que mirarlo, y por eso la recomendación es que la persona de seguridad y salud en el trabajo no puede salir de suspensión de contrato, ni puede salir de vacaciones, ni nada, porque para eso es la persona idónea y calificada para determinar cuál es el mejor control. Aquí damos un conjunto de sugerencias que hemos encontrado en diferentes fuentes, pero cada uno desde su criterio profesional aplicado a cada una de las empresas e incluso a cada uno de los cargos debe determinar cuál es la mejor alternativa para esa población con la que trabaja, para esa empresa y para esas actividades que realizan. Entonces nos dicen, bueno, está dividido GTC 45 y 1072. Ok, haciendo una revisión encontramos que la GTC 45 no tiene definiciones de qué es sustitución, eliminación, controles. Tiene ejemplos. Y revísenla de nuevo y verán que dice acá algunos ejemplos o mostramos algunos ejemplos de controles, pero no tiene las definiciones. Si nos vamos a ver dónde están las definiciones, como lo han dicho ahí, está en el decreto 1072 de 2015. El decreto 1072 de 2015 en su artículo 224624 nos da la definición de para Colombia, que es eliminación, sustitución, controles de ingeniería, administrativos y elementos de protección personal. Entonces empezamos con la eliminación y lo mismo nos dice la OSHA 3992. La OSHA 3992 empieza exactamente con lo mismo, una introducción en la cual nos dice que pues hay que tener la jerarquía de controles. Eso es lo primero que nos empieza a decir OSHA 3992. Entonces, por eso hicimos como el comparativo. Entonces, miremos qué nos dice el decreto 72. Empezamos a hablar de eliminación. La medida que se toma para suprimir el peligro o riesgo. ¿Podemos eliminar el SARS-CoV-2? Entonces, algunas personas a esa pregunta han respondido, claro, cuando yo desinfecto lo elimino. Pero cuando nosotros miramos el contexto de la eliminación, pues la idea de la eliminación es que sea una eliminación que dure tiempo, o sea, que sea a mediano o largo plazo, no una eliminación de 5 minutos, porque lo desinfecté, lo eliminé y vino alguien y puso la mano y otra vez lo infectó. Entonces, por eso consideramos la limpieza no es una medida de eliminación. Ahora, ¿podemos sustituir el SARS-CoV-2? Reemplazar un peligro por otro que no genere riesgo. Entonces la recomendación ahí es ojalá pudiéramos, pero no podemos. Nosotros no podemos decir vamos a cambiar el trabajador de aquí y vamos a hacer esto para sustituirlo y entonces ya no va a estar expuesto al SARS-CoV-2, sino que va a estar expuesto a otro. No es posible en este momento hacer una sustitución. Hay algunos que dicen no, yo puedo hacer una sustitución cambiando el riesgo, un riesgo biológico alto por un riesgo ergonómico medio a través del trabajo en casa.
A mí esa me gustaba mucho, pero finalmente después de debatir con varias personas a las cuales consultamos y mirar OSHA 3992, definitivamente para el SARS-CoV-2 no hay ni medidas de eliminación ni medidas de sustitución en este momento que estamos viviendo. Esa es la conclusión y por eso OSHA 3992 ni lo menciona, ni lo incluye. Ustedes buscan sustitución y no está la palabra, ni siquiera lo contemplan. Luego, ¿qué vienen? Los controles de ingeniería. Y ahí, en los controles de ingeniería, entonces nos dice, el sistema de gestión son muchas cosas, sí, son muchas cosas, por eso es una carrera profesional. Hay personas que estudian 5 años, después se especializan, hacen maestría. Esto nunca se termina de aprender y todos los días cambia porque además todos los días hay nuevas investigaciones. Es como los que estudiaron de pronto hace 10 años, que en su momento, por ejemplo, decían que era recomendable utilizar los cinturones esos para el levantamiento de cargas. Entonces hubo una época en que todo trabajador que iba a levantar bultos se ponía esos cinturones. Tiempo después los resultados, las investigaciones y demás demostraron que esos cinturones eran peor, entonces ya no se usan. También con los pad mouse. Entonces todo esto cambia permanentemente y por eso la importancia de estar actualizados. Lo mínimo es actualizarse en normativa, pero también debemos actualizarnos en resultados de investigaciones y demás. A nivel de controles de ingeniería, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos que para el decreto 72 de 2015 son medidas técnicas para el control del peligro o riesgo en su origen o en el medio, tales como el confinamiento de un peligro o un proceso de trabajo, aislamiento de un proceso peligroso o del trabajador y la ventilación, entre otros. Para OSHA 3992, un control de ingeniería conlleva aislar a los trabajadores de los riesgos relacionados con el trabajo. En los lugares de trabajo donde sea pertinente, estos tipos de controles reducen la exposición a los riesgos sin recurrir a los comportamientos de los trabajadores. Entonces, cuando hablamos de un control de ingeniería, buscamos una medida técnica que su implementación no dependa del comportamiento de los trabajadores. Ahí genera un poquito la duda porque en algunos casos cuando uno lo ve, esta parte del decreto 1072 dice aislamiento de un proceso peligroso o del trabajador. Entonces uno dice, aislamiento del trabajador. Entonces como yo me lo llevé a la casa y lo aislé del trabajo, entonces es un control de ingeniería. Bueno, uno lo podría pensar así, pero a la práctica no es un control de ingeniería porque el aislamiento está basado en la reducción de la exposición y que se desarrolle en lugar de trabajo. Cuando hacemos trabajo en casa, realmente no estamos aislando al trabajador del peligro, sino que estamos cambiando el centro de trabajo del trabajador. ¿Sí? Ya no está en el centro de trabajo, oficina principal, sino está en centro de trabajo en su casa. Entonces, en los controles de ingeniería, ahora regresemos un momentito acá. Entonces, ¿qué nos sugiere OSHA 3992? Así rápidamente nos recomienda entonces utilizar filtros para filtrar el aire, manejo de la ventilación. Nos recomienda, por ejemplo, barreras. Esta es una foto que tomé en un supermercado donde vi que le habían puesto a las cajeras la ventanilla de una ventana de vidrio. Entonces ahí estamos colocando un control administrativo. Es una buena idea implementarlo cuando nuestros trabajadores ofrecen servicio al cliente, al público de forma presencial y definitivamente no podemos evitarlo y transformarlo en otro tipo de servicio. Lo hemos visto también en los bancos. En los bancos normalmente hay una ventanilla de vidrio blindada más por tema de seguridad, pero en este momento también incluye un control de ingeniería que puede utilizarse. Ahí no sé si alcanzan a ver, creo que la foto se ve muy chiquita, pero ahí vemos cómo está la barrera y cómo está la chica que atiende con el tapabocas a la mitad. En fin, entonces ese control de ingeniería puede ser y no son tan costosos, es una de las recomendaciones que nos da. También nos dice que cuando hay atención al público, implementar un servicarro, ¿sí? Entonces básicamente es la posibilidad que el usuario tenga el mínimo contacto, incluso si ahí uno le pasara el balde, como los que algunos han visto en el Only y le llegara el balde al trabajador con el producto y demás y se lo manda con una... como en los supermercados que está la banda transportadora, pues sería mucho mejor porque no habría el contacto directo y podría garantizar
los 2 metros de distancia. Aquí en este ejemplo, esta foto, este Servicarro, no se garantizan los 2 metros, pero el contacto es mínimo, solo la manito entrega y recibe, y pues si estornudara la persona en el carro, pues no le alcanzaría a llegar ese estornudo al trabajador, o si hablar. Entonces hay que mirar ese tipo de alternativas, pero eso implica también rediseño de procesos, que eso ya es otro tema, inversiones, pero hay que mirarlo. Eso básicamente es lo que nos cuenta OSHA en el caso de la jerarquía de controles. Vamos entonces a mirar en los controles de ingeniería, perdón. Entonces los filtros, los índices de ventilación, muy general, algo seguramente ustedes ya vieron y más completo en otras partes. Controles administrativos. Que los que están enfermos pues no vayan a trabajar, minimizar el contacto en los trabajadores y clientes, entonces mirar las reuniones que podamos hacer virtuales, establecer alternación de turnos de trabajo y demás, muy normal. No hacer viajes que no sean esenciales, algo que tocamos también la vez pasada, planes de comunicación, emergencia, mucha capacitación en el tema, mucha capacitación en la vestimenta, equipos de protección, cómo colocárselo, utilizárselo, quitárselo, y por ahí de primaritas antes nos hablaba de lavada de manos, me he dicho que es fundamental que la gente se sepa lavar las manos muy bien. Ellos también hablan de prácticas seguras, entonces que el papel higiénico, que los depósitos de basura, entonces por ejemplo que los depósitos de basura, entonces miremos en las canecas que sean esas que uno oprime con el pie, se abre la caneca y la boto, y no una donde yo lo tenga que tocar, que el jabón sí se puede hacer que sea automático, que cae el jabón y el agua y todo mucho mejor, que tengamos las toallas de papel, o sea, cosas que ya habíamos visto, entonces no nos vamos a detener. Ellos empiezan a hablar de equipos de protección personal, entonces empiezan a hablar también de los diferentes elementos. No vamos a profundizar en elementos de protección personal, vamos a tratar de hacer un video sobre eso para publicarlo, no un live, sino un pregrabado con diferentes elementos de protección personal. Ahí la recomendación es que empecemos a encontrar también, de eso lo hablamos cuando hicimos el live con el doctor Jesús Becerra, les recomiendo lo vuelvan a ver si tienen alguna duda, pero es importante también conocer cuál es la norma técnica norteamericana, y cuál es la norma técnica europea, porque de pronto en el mercado no encontramos la N95, pero podemos encontrar la misma mascarilla, solo que con la norma europea. Entonces eso es importante tenerlo muy presente. Y lo que dicen es los elementos de protección personal, pues dependerán del nivel de exposición, ¿sí? Entre ellos, entonces ellos mencionan, bueno, que puede ser una pieza facial N95, puede ser también, aquí hay otras alternativas de filtrado que se podrían mirar. Aquí están los PARP y los SARS, que son ya cuando es el traje completo, que sería ideal para el sector salud. Más adelante lo hablan un poquito más al detalle. También dice, mire la posibilidad de escudos faciales. ¿Por qué? Porque cuando tenemos solo el tapabocas, ¿qué pasa? Que podríamos tener algún elemento de contacto por los ojos. Entonces podríamos tener el tapabocas, podríamos tener gafas, también dependiendo, si yo ya tengo el vidrio, pues podría tener de pronto un escudo facial. Entonces ahí dan muchos elementos y dan links adicionales donde tienen información adicional sobre los elementos de protección personal que se podrían utilizar. Y luego empieza a hablar, bueno, que obviamente no es solo darlos, sino también capacitarlos, y que la forma apropiada del respirador que se tenga dependerá del tipo de exposición y del factor. Por eso al comienzo vimos un poquito la comparación del tipo de exposición. Y eso es, digamos, los elementos más relevantes que encontramos en lo que es OSHA's 3992. ¿Sería un control de ingeniería la distancia de 2 metros dentro de una empresa? Depende cómo lo hagas. Si yo, por ejemplo, lo que tengo es que yo llego y entro a mi oficina y al lado está la otra persona en otra oficina y no hay forma de que por un error humano se comuniquen, entonces estaría el control de ingeniería. Pero si la distancia de 2 metros es porque yo le digo a la gente, oiga, siempre esté a 2 metros de los demás, pues ya ahí sería más como un procedimiento, una buena práctica, un control administrativo. Pero no nos vamos a ir al detalle de eso porque ahí nos podemos quedar. Queríamos seguir avanzando en otros temas para darles ideas, cada uno pues ya lo mirará y aplicará el criterio profesional que corresponda dependiendo de las características específicas de su empresa.
Fabi, ¿qué pasa cuando a algunos trabajadores les produce alergia al tapabocas? Tienes varias opciones, por ejemplo, cambiar de marca, porque puede que sea alérgico a el del fabricante A, pero de pronto el del fabricante no, B2 no. Es posible, lo hemos visto por ejemplo en guantes, ¿sí? Que se compra de una marca y de otra y no, eso puede ser. O mirar otras medidas de intervención que puedas aplicar con ese trabajador, cambiarlo a un puesto donde esté solo, donde no haya nadie, etcétera. Por ahora no es más. Nos vemos, muchísimas gracias por todo su apoyo, estamos súper contentos con lo que ha crecido nuestro canal. Si les ha gustado denle me gusta, si algo no les gustó déjenlo en los comentarios, nosotros estamos en esa mejora continua del canal y de todo lo que ofrecemos. Y activen la campanita, suscríbanse al canal si no lo han hecho y si ya lo hicieron verifiquen que pueden activar la campanita